Uno de los temas que más me ha llamado la atención a lo largo de los años y que más ha hecho que quiera consultar, quiera leer y aprender y sobre todo entender y querer explicarle a la gente es el tema de las cruzadas. Este tema es demasiado, demasiado interesante. Tiene unos personajes impresionantes, una geografía tremenda. Y pues el día de hoy queremos hacer un breve resumen, una breve historia, algo que me ha pedido varias gente, que fueron las cruzadas y por qué es tan importante para la expansión del cristianismo europeo, que se vio pues con la necesidad de irse para lo que ellos denominan la Tierra Santa, lo que en ese entonces empezaron a conocer como la Tierra Santa, cuáles fueron sus motivaciones, porque con el grito de Dios lo quiere, Europa se vació y se fueron para el Medio Oriente, para África, para Asia Menor, y por qué fueron pues todo este tipo de sucesos. Entonces, si nos vamos a la historia, tenemos que entender que pues, el eje principal es el tema de el querer controlar la Tierra Santa. ¿Pero qué es la Tierra Santa? O sea, primero que todo hay que entender el término de la Tierra Santa. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez ese término en la vida. Y básicamente Tierra Santa son todos estos lugares geográficos que son importantes dentro de los relatos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento para el Talmud y la Torá para el pueblo judío y también en el Corán para el tema musulmán. Entonces básicamente son esos territorios que quedan por allá en lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, Egipto, que queda en África y todo el tema de Asia. Entonces, dando estos datos, tenemos que tener en cuenta que para los cristianos está ¿cómo se llama? El Santo Sepulcro, la Vía Dolorosa, el Monte de los Olivos, todos estos sitios son sagrados para el cristianismo. Para los judíos están los cimientos de lo que queda del Templo de Salomón, que es el Muro de los Lamentos, donde vemos estas imágenes de los judíos rezando. Y para los musulmanes ahí queda también, pues aparte de muchos otros lugares, quedan en importancia el tema de la Mezquita de la Roca, que es está el Domo Dorado. Entonces básicamente esos son Tierra Santa, que están en Medio Oriente y en África. Si nos vamos a la historia, tenemos que entender dos criterios importantísimos. Y es el siguiente. Resulta que por allá en el año 350 después de Cristo, todo lo que les voy a narrar hoy es después de Cristo para que tengamos una línea del tiempo clara. Después de Cristo se da un concilio por allá en el Imperio Romano. El emperador Constantino I en el 350 da la orden o da la masiva de que el Imperio Romano se debe dividir entre el Imperio Romano de Occidente, es decir, el Imperio Europeo, y tiene que existir o se tiene que fundar otro reino romano, otro Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla o Bizancio, en la actualidad lo que se conoce como Estambul en Turquía. Los que conocen o hayan ido sabrán que Estambul queda en lo que es Turquía y que es esta ciudad que conecta tres continentes, Europa, África y Asia. Entonces así las cosas, por allá en el 350 se crea el Imperio Romano de Oriente, que empieza a dar un cristianismo muy diferente al de Occidente, es decir, el Imperio Romano de Oriente no responde a los intereses o a la entidad papal y se vuelve un cristianismo ortodoxo, que eso es para otro video, pero para que tengamos en cuenta que el Imperio Romano de Oriente adopta o inicia con un cristianismo diferente al de Occidente. Así las cosas, resulta que, como habíamos visto en otros videos anteriores, por allá en el 622 de nuestra era o del 622 después de Cristo empieza a surgir una civilización a partir de una religión musulmana, una religión que se llama el Islam, que después de unas visiones y de transmitir un mensaje a partir de un tipo que se llama Mahoma, empieza a surgir el Islam y el Islam empieza a crecer por toda esta zona, empieza a crecer al punto de que por allá en el 637 ya se había creado el Imperio Romano de Oriente. En el 637 esta gente musulmana se empieza a expandir tanto que llegan a controlar Jerusalén. En el 637 ellos llegan a Jerusalén, a la actual Jerusalén, y construyen allí la mezquita de la Roca del Domo Dorado. Esa es la mezquita que es tan importante para los musulmanes que precisamente quedan en Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa? Más adelante, por allá en el 990 después de Cristo, o sea, varios siglos, unos 3 siglos después de que lleguen los musulmanes a controlar toda la zona, empieza a llegar una gente del centro de Asia. Es una tribu nómada, vienen a caballo, vienen a toda velocidad, arrasando, quemando, destruyendo. Llegan los turcos otomanos, que son importantísimos dentro de nuestro relato. Son importantísimos para poder entender por qué se dan toda esta serie de guerras y toda esta serie de cruzadas.
En el 990 empiezan a invadir la zona. Ellos vienen de por allá del centro de Asia, vienen de la estepa, de lo que hoy sería Rusia. En ese entonces no era Rusia, pero más o menos para que geográficamente se ubiquen. Ellos vienen bajando, vienen bajando, vienen bajando. Entonces, por allá en el 1070 están prácticamente a puertas del Imperio Romano de Oriente, están a puertas de Constantinopla, de Bizancio. Entonces, el emperador Alejandro I no le queda de otra de acudir al Papa, enviarle una carta al Papa que está en Francia, que está en Europa, el Papa Urbano II, el cual le dice, venga, primero que todo, pues esos lugares que son tan importantes para el cristianismo están bajo control musulmán, y aparte de eso viene una tribu nómada que cada día invade más, cada día destruye más, está a las puertas de llegar al Imperio Romano de Oriente, a Constantinopla, necesito ayuda. Es por eso que en 1095, 25 años después, el Papa Urbano II hace un concilio. Y aquí es donde entramos de lleno al tema de las cruzadas. El Papa hace la siguiente masiva, es decir, él reúne a la gente y les dice lo siguiente. Ojo al dato, ojo para miren el fanatismo de la religión hasta donde nos lleva. Él dice, primero, que la tierra santa, que es importantísima para el cristianismo, por el Santo Sepulcro, todo esto, la Vía Dolorosa, el Monte de los Olivos, bla, 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 está controlada por un pueblo de infieles, por los musulmanes o los moros, como le decían ellos. Los moros están a cargo o están al mando de la Tierra Santa, tenemos que tomarla para la cristiandad, y él los convence de la siguiente forma. Y aparte viene un pueblo nómada que está amenazando cada vez más a nuestros hermanos del Imperio Romano de Oriente. Él los convence de la siguiente forma: todo lo que usted saque en la Tierra Santa, todo lo que usted se meta al bolsillo, se lo pueda meter en sus baúles o se apropie de ellos, es suyo. O sea, ahí le está dando carta blanca o está aceptando el tema del saqueo, ¿cierto? Y segundo, y miren miren la joyita, dicen que todo el que muera durante la cruzada, sus pecados serán perdonados. Tenemos que ubicarnos en la zona, tenemos que ubicarnos en la era y en la zona. El mundo medieval europeo vivía para salvarse, es decir, el europeo todo el tiempo pensaba en que por sus pecados iba a ir al purgatorio, después al infierno. Entonces, que a usted un papa, que es la máxima entidad religiosa que usted conoce, le diga que si se muere o que si mata musulmanes, pero que si muere en el intento le van a perdonar los pecados, pues imagínese. Entonces arranca toda Europa con el grito Dios lo quiere, porque ese es el eslogan de la cruzada. Dios quiere que usted vaya, saquee, asesine musulmanes y se apropie de las tierras de ellos y las reliquias de ellos y bla bla bla, etcétera. Con el pretexto de Dios lo quiere, arranca la primera cruzada en 1099. En 1099, pues a ver, si nos vamos a la historia, la primera cruzada fue en el 1095, que es el momento en el que se da el mensaje pues de arranquemos para Europa. La primera se consolida en 1099 y la última cruzada es en el 1204, es decir, casi 200 años de cruzadas. La única cruzada exitosa fue la primera, porque ahí fue cuando se tomaron Jerusalén, se tomaron varios lugares sagrados del Islam, toda la cosa, hubo mucho saqueo, hubo mucho asesinato de musulmán, hubo muchas guerras, pero se funda y se establece, o sea, es una victoria, literalmente, militarmente es una victoria que dan los cruzados o sea, es una victoria de los cruzados europeos cuando se toman Jerusalén en el 1099 y se funda el primer reino latino de cristianos en Jerusalén. Jerusalén es el epicentro de todo este tema de las cruzadas. Entonces, por eso es que cada vez los europeos empiezan a llegar más y se da la peregrinación europea desde Europa, cristianos europeos, al Medio Oriente. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, pues esto es tema para otro video, pero inmediatamente se funda el Reino Latino de Jerusalén. En el 1099 nace y se establece la primer orden de caballeros templarios, que eso va para otro video porque es un tema impresionante, por eso es que digo que las cruzadas, aparte de lo que sucedió, lo que tiene es unos personajazos que eso parece uno leyendo una novela de Juego de Tronos, una novela de George R.R. Martin, porque tiene unos personajazos que piensan en la geopolítica, en la sociedad, o sea, es una cosa impresionante. Créanme que las cruzadas y por sus personajes es una cosa tremenda. Entonces empiezan a llegar, pero ¿qué es lo que pasa? Los musulmanes no se acabaron ni mucho menos, pues fueron expulsados del control de Jerusalén, pero el Medio Oriente es inmenso, porque como lo habíamos dicho, pues hay lugares santos en Egipto, hay lugares santos en Damasco, en lo que hoy es Siria, y si usted coge maps, eso es medio continente, eso es una cosa impresionantemente grande, y es una península arábica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esos musulmanes que se empiezan a regar por toda la zona, se empiezan a organizar, y aparece la segunda cruzada que es de Luis, se viene de Francia también, porque las tres primeras cruzadas, o más bien las dos primeras arrancaron desde Francia.
aparece Luis III y Conrado II del Imperio Germánico y arrancan con otra segunda cruzada. Pero esa segunda cruzada, el objetivo es efectivamente pues tratar de expulsar a todos esos musulmanes que quedaron regados por fuera de Jerusalén, y aparece un personajazo, pero personajazo, yo lo he nombrado ya en varios videos y que para el mundo musulmán sigue siendo un héroe prácticamente. Aparece Saladino. ¿Quién era Saladino? Saladino era un sultán turco, ¿cierto? Que él viene, perdón, un sultán, o pues era un árabe, mejor dicho, él era un árabe, que él organiza a su pueblo, él organiza al mando de unos mamelucos, que eran unos guerreros bravísimos del musulmán, él los organiza y dice, vamos a defendernos. O sea, ya nos sacaron de Jerusalén, pero vamos a defendernos, vamos a ver qué pasa. ¿Y cómo les parece que la segunda cruzada, que se da entre 1144 a 1148, Saladino la derrota? A Conrado II y a Luis III, a Luis VII de Francia, perdón, los derrota, los devuelve para Francia, para Europa, y derrota la segunda cruzada. Por eso es que le digo que la única exitosa es la primera. Resulta que Saladino se organiza tanto al punto de que en 1187 recupera Jerusalén para el Islam. Es decir, los musulmanes, a partir de unas campañas militares, se meten de lleno en la guerra contra los cruzados europeos, contra los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios y toda esta orden templaria, los derrotan, y el Islam vuelve a ser el dueño de la pelota, por decirlo así, vuelve a ser el epicentro, o con epicentro en Jerusalén, vuelven a ser los dueños de la región. Aquí hago un pequeño paréntesis para recomendar una saga literaria, es una trilogía, se llama Trilogía de las Cruzadas, de Jan Guillou, él es un sueco. Esta trilogía es tremenda, ya se consigue fácilmente, yo sé que en PDF, en internet se consigue muy fácil. Si los quieren físicos, estoy seguro que también se pueden conseguir, son fáciles de conseguir. Las trilogías de las Cruzadas tratan acerca de eso, de la grandeza de un personaje que por un montón de azares del destino termina metido en un monasterio, del monasterio le pasa algo y tiene que irse a pelear a Tierra Santa bajo el mando de los templarios. Y este man, cuando derrotan a los templarios, a los cristianos que están allá en Jerusalén, el man en su grandeza, él se da cuenta que el pueblo musulmán es valiosísimo, porque como habíamos visto en videos anteriores tratando de explicar el Islam, este man se da cuenta que son matemáticos, que son ingenieros, que son médicos, que son personas que son muy similares a los europeos, pero por cuestiones de fe están distanciados, pero se da cuenta de que son valiosísimos. Y él cuando se acaba el control de Jerusalén por parte de los cristianos, al man le dan, o sea, en su grandeza de ser un guerrero tan bueno, porque el protagonista es un tesísimo para pelear, es un tipo bravísimo, un estratega militar tremendo. El man, dentro de la fama que se ganó, le dicen, le vamos a perdonar la vida y aparte lo vamos a premiar, lo vamos a indemnizar, porque usted perdió, pero lo vamos a indemnizar. ¿Qué quiere el man? Pues el man dice, si me quieren dar dinero, denme dinero. Ahí les estoy haciendo un spoiler, pues, pero es que miren la grandeza de este personaje. Pero lo que yo necesito es gente, deme gente que yo me voy a ir, yo me los quiero llevar para mi país, para mi nación natal o para mi tierra natal, que si nos vamos a la geografía quedaba en la península escandinava, en Europa, porque el man es un sueco, lo que hoy sería Suecia, y el man se los lleva porque él sabe el material, perdón, eso suena muy agresivo, él sabe el recurso humano que se puede llevar cuando se lleven musulmanes para Europa. Ahí les dejo el dato, recomendadísima. Y si quieren un registro ya fílmico, les recomiendo la película Cruzada de Ridley Scott, de Orlando Bloom, protagonizada por Orlando Bloom, Kingdom of Heaven en español, que es Hollywood, es exagerada como todo lo que hace Hollywood, pero puro dato verídico. O sea, la película es verídica, todos los personajes tal cual, así se da la retoma de Jerusalén por parte del Islam. Para ya finalizar, en 1187 pues triunfa la reconquista musulmana, la grandeza de Saladino le dice a la gente europea, vea hermano, si usted quiere volver, si quiere hacer peregrinación desde Europa a Tierra Santa, listo, pague impuestos, vamos a vivir en paz, yo no le voy a destruir el Santo Sepulcro, a la poca población judía, por la poca comunidad judía que había por ahí, tampoco le destruyeron los cimientos del templo de Salomón, que es lo que queda de ese templo, les permitió el culto, toda la cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Se da la tercera cruzada. O sea, los europeos no se quedan con que esta gente va a controlar esto. Y aquí aparece un personajazo que, pues, siendo inglés, se mantenía viviendo en Francia. Aparece Ricardo Corazón de León. Yo creo que todos hemos visto las novelas o las películas de Robin Hood. Robin Hood está ambientado dentro de que este man que le roba a los ricos para darle a los pobres. Él está ambientado sobre la tercera cruzada, que es la de Ricardo Corazón de León, ¿cierto? Entonces Ricardo Corazón de León, pues claro, recoge gente por toda Europa y dice, vamos a retomar Jerusalén, no la quitaron, tenemos que recuperarla, toda la cosa.
Imagínense que sean una serie de guerras contra Saladino, Saladino se las gana todas, o sea, Ricardo Corazón de León no se puede ganar ni una sola, no gana una sola guerra, al final se dan la mano, Saladino ratifica los permisos y derechos de los cristianos europeos, les dice, sigan viniendo, sigan rezando, sigan visitando, no pasa nada, paguen impuestos, toda la cosa, le da la mano a Ricardo Corazón de León, y le dice, hermano, me peleaste muy bien, pero te vas, o sea, peleamos, diste muy buena batalla, pero no me derrotaste, no pasa nada, listo. Y desde ahí nunca, o sea, nunca los cristianos europeos pudieron recuperar Jerusalén, porque Jerusalén era el epicentro de la fe, por lo que les había dicho de los santos lugares o la Tierra Santa. Y al final, ya por allá, en 1291, es la última expulsión, es el último, a partir de unas revueltas y a partir de posibles reorganizaciones que querían hacer los europeos, en 1291, en San Juan de Acre, lo que hoy es el puerto de Haifa, en San Juan de Acre expulsan a los últimos templarios que habían. Y vamos a darles, les voy a dar un dato al final ya interesantísimo. Resulta que los turcos otomanos, mientras los europeos están peleando contra los musulmanes, los turcos otomanos siguen avanzando, hasta que en 1453, es decir, la última cruzada o el último resquicio, la última partecita del imperio cristiano que estaba, o sea, el último pedacito de los cristianos europeos que estaban allá en Medio Oriente, en el puerto de Haifa, lo que era en ese entonces San Juan de Acre, son expulsados en 1291. Para 1453, es decir, 200 años más, los turcos otomanos que los habíamos dejado quietecitos, siguen avanzando, y en 1453 se toman el Imperio Romano de Oriente, es decir, se toman Bizancio. Esos turcos que les dije que venían de lo que hoy es Rusia, llegaron al punto de que bombardearon Bizancio, pues bombardearon porque tenían unas bombardas, pues unos cañones, tumbaron las puertas de Bizancio, destruyeron o mataron a todos los cristianos del Imperio Romano de Oriente, porque ese es un imperio cristiano, y se toman Constantinopla. Y miren la locura del asunto, miren por qué la historia hay que entenderla, o por qué no hay que quedarse con lo que a uno le explicaron para en el colegio o en la universidad o por allá vio en una película. Resulta que en 1453 se acaba y es el final del Imperio Romano de Oriente. Los turcos otomanos, como son una etnia nómada, adoptan o se vuelven islámicos de pe a pa por la rama sunita, es decir, ellos son sunitas, se vuelve el culto, se vuelven musulmanes, ¿cierto? Y se vuelven los dueños de la pelota. De ahí es donde viene un término que usamos mucho por aquí en Occidente, que se llama no hay moros en la costa. Ojo al dato. Resulta que en 1453 toda esta gente, derivado de esas guerras, derivado de todo lo que les he estado explicando, se toman toda la zona y todo el imperio turco otomano aparece desde 1453 en la zona hasta 1917, hasta la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Sykes-Picot. Ahí se acaba el Imperio Romano de Oriente. Ahí se acaba, el imperio turco otomano. Imagínense la locura. Y resulta que ellos controlan toda la zona. Entonces, todas las rutas comerciales que salían desde Aragón, desde lo que hoy es España, ¿cierto? Todas esas rutas comerciales que iban a buscar especias a la India, pues pasaban por unos puertos que al estar controlados por los turcos otomanos, pues los europeos dijeron, venga, no podemos, los cristianos, los católicos, el imperio católico de Leticia y Aragón decía, no podemos seguir usando esas rutas porque los moros, como los llamaban ellos, o sea, los musulmanes, que en este caso ya son turcos otomanos, pues están controlando la zona, nos van a hundir todos los barcos. Por eso un señor por allá en 1492 le dice a la reina de Leticia y al rey de Aragón, es decir, a los reyes católicos, a la reina Isabel de España, lo que hoy es España, les dice, venga, hay que intentar otra ruta por el Pacífico, y ese man se arranca a darle la vuelta, pues él no sabía, pues ya el mundo ya sabían que era redondo, o sea, otra cosa que tenemos que entender, el mundo ya sabían que era redondo, ¿cierto? Entonces el Colón, estoy hablando de Cristóbal Colón, le dice a los reyes católicos, tiene que haber otra ruta, tiene que haber otra forma, vamos a tratar de darle la vuelta a esto, para ir a las Indias, bordear o descartar esas rutas anteriores para que no tengamos enfrentamientos con los moros. ¿Y cómo les parece que en ese viaje se le atraviesa un continente que iba desde el norte del planeta hasta el sur del planeta, y que el mundo más adelante va a conocer como América? Miren cómo está conectada la historia, miren lo importante de entender quién controló esa zona, por qué la controlaron y por qué se dieron estas guerras.
Bueno, entonces esto fue un breve intento, no tan breve como siempre, pero créanme que la historia se tiene que explicar así porque si no, no se entiende. Recomendadísimo a la saga literaria, muchachos, la verdad está en los libros. Las verdades están en los libros. Hollywood es muy exagerado, es demasiado exagerado y es muy ambiguo, pero la literatura y sobre todo la novela histórica es muy verídica. Muchachos, si les gustan mis videos y ven que es un contenido que vale la pena, que quieren compartir con sus amigos, con sus familiares, si quieren preguntar algo, si quieren sugerir un tema, si no me lo sé, sé quién me lo explica y sé a dónde estudiarlo. Esto es con todo el ánimo de que la gente entienda un poquito, que hay veces hay culturas que se nos hacen muy lejanas, pero miren que si se explican bien, son muy fáciles de entender y de pronto hasta somos muy parecidos en muchas cosas. Entonces no se les olvide, suscríbase al canal, compártalo, haga cualquier pregunta. Si no le gusta el contenido, también no pasa nada. La idea es que mejoremos, ¿cierto? Pero, por favor, no les cuesta nada, suscríbase, eso es gratuito, eso no vale nada. Y compártalo con sus amigos. Hasta la próxima, chao.